Muy buenas noches, nuevamente aquí conectados. Les hacemos llegar un saludo grande, fraterno desde Cochabamba, el Frente de Defensa. En cumplimiento de nuestro cronograma, nos encontramos en la segunda jornada, nuestro segundo taller, rumbo al examen de ascenso 2025. ¿No? En esta oportunidad vamos a tocar lo que es la normativa general. Sin antes hacer llegar siempre un saludo, ¿no? A todos los compañeros, colegas desde distintas partes de Cochabamba, fundamentalmente, y también desde partes del país, ¿no? Un abrazo grande hasta Oruro, a nuestros compañeros del FUN, un abrazo grande a nuestros compañeros de La Paz, del FUN también, ¿no? Al Frente Matico de Riberalta, un abrazo grande para ellos, a Villamontes también, al Frente Marvil, ¿no? A Andrés Ibáñez, a nuestros compañeros Roger Cosío, a Clever, que están por Andrés Ibáñez, a Santa Cruz también, a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver un tanto lo que es la normativa general. A ver, vamos a comenzar haciendo una presentación, ¿no? Yo los voy a acompañar con un par de temáticas, pero también nos va a acompañar nuestra colega Maribel Vázquez desde la ciudad de Cochabamba también, que nos va a compartir la ley 348. Entonces, un saludo grande, Maribel, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, profe Eric. Muy buenas noches a todos los colegas que se están conectando a este segundo taller que estamos dando, ¿no? Como Frente de Defensa. Un gusto de poder compartir con ustedes esta experiencia. Muy bien, sabemos que la normativa es bastante amplia respecto a lo que se refiere a normativa general. Entonces, por lo tanto, vamos a ver lo más sustancial. Muchas veces es complicado, ¿no? Decir qué es lo por antecedente, lo que es la Constitución Política del Estado, ingresa un grupo de preguntas, también ingresa la Ley 070, un grupo de preguntas, la 348 también ingresa y la 302, 1320. Entonces, esas normativas las vamos a tocar el día de hoy. Espero que sea una jornada productiva, ¿no? Voy a comenzar yo justamente con lo que es la Constitución Política del Estado. Y bueno, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que podamos ya realizar nuestra presentación. Ya está. A ver, ya está compartiendo la pantalla. Muy bien. Allí está la nueva Constitución Política del Estado. Bueno, ya no es nueva, ¿no? Nuestra Constitución Política del Estado ya tiene bastante tiempo. Y entonces ello ha dado un nuevo ordenamiento, ¿no? A nuestro Estado. Esta Constitución Política del Estado. A ver, lo vamos a ver por acá. Ya. Muy bien, ¿qué es la Constitución Política del Estado? ¿Saben? En el artículo 410 lo va a normar, o sea, lo va a indicar ya tal como es, así de manera concreta, ¿no? Nos dice, es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra norma, disposición normativa. Entonces, esta Constitución Política del Estado representa la máxima norma jurídica. Eso debemos tenerlo como una figura bastante clara, ¿no? No puede haber absolutamente ninguna enmienda, no puede haber ninguna ley, ningún acuerdo que vaya por encima de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Y eso es lo que se debe tomar en cuenta. Ahora, vamos a ir avanzando, ¿no? Justamente esta pirámide que les muestro acá, bueno, había un estadista de apellido Kelsen, ¿no? Cuando nos indicaba este estadista, ha diseñado una pirámide, ¿no? Donde en la punta de la pirámide está justamente la Constitución Política del Estado. En nuestro país hay una característica que es el tema de las autonomías, los niveles autonómicos, pero eso no puede estar encima de la Constitución, ¿no? Entonces está tomado en cuenta, sí, pero no encima de la Constitución. Más abajo ya están las leyes, los estatutos autonómicos, cartas orgánicas, legislaciones departamentales, municipales, y por mucho más abajo
están los reglamentos, resoluciones emanadas por los órganos ejecutivos correspondientes. ¿Ya? Entonces, esta pirámide va a diagramar, ¿no?, la importancia que tiene la Constitución por encima de todo. Y no solo es así en nuestro país, ¿no? En varios lugares es la misma característica. Ahora, aunque parezca un tanto gracioso, pero en algunos exámenes de ascenso ha ingresado en cuánto está dividido nuestra Constitución, cuántos artículos tiene, en cuántas partes está dividida, ¿no? Entonces tiene 411 artículos y está dividido en 5 partes. Ya, esto como un dato, ¿no? Como un dato quizá no muy productivo, yo no lo considero productivo, pero lastimosamente, como les digo en anteriores actividades, lo han tomado en cuenta así. Ahora, la Constitución Política del Estado en sus 411 artículos no habla pues completamente de educación, los 411 artículos. Entonces, en el examen de ascenso tampoco va a ingresar aspectos referidos a nuestra organización política, a nuestra organización económica, ¿no? Va a ir todo lo que es referido a educación. Entonces, cuando nosotros vemos una exposición sobre la Constitución Política del Estado, debemos acercarnos a ello, a los artículos que hablan de educación. Eso debemos estudiar, si no nos vamos a perder. Y esos artículos justamente comienzan desde el 77 hasta el 97. Luego hay algunos artículos anexos que también son importantes, pero lo fundamental está entre el artículo 77 y el 97. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ir viendo uno por uno. El 77. El artículo 77 es el artículo que la mayoría de los maestros, dirigentes incluso, ¿no?, movimientos sindicales, todo ello manejamos como bandera. ¿Por qué? Porque es el artículo que le da obligación al Estado. Dice, la educación se constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Es decir, más allá de que sea una primera prioridad financiera, le da la tuición al Estado, le da la obligación de sostener y garantizar de manera indeclinable. O sea, ningún gobierno puede lavarse las manos, ¿no? Es referente a lo que es el tema del financiamiento de la educación, es sostener la organización, la educación. Recordemos cuando hubo la pandemia, estaba el gobierno de Yanine Áñez y estaba de ministro Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Se habló de clausurar el año escolar, ¿verdad? Se clausuró la gestión escolar. Entonces, allí esa clausura no concordaba con este artículo, ¿no? El Estado no pudo sostener la educación, ni garantizarla, ni gestionarla, y tuvo que clausurar la gestión escolar, ¿no? Entonces, este artículo es bastante importante, se maneja absolutamente en todo tipo de discurso. Ya, y también en este artículo nos habla algo ligado de la organización, ¿no?, de educación regular, los subsistemas, ¿no? Que el Estado va a tener tuición sobre los subsistemas regular, alternativo especial, educación superior y de formación profesional. El artículo 78 nos va a hablar de qué es la educación. Esto estamos, por si acaso, estamos en la Constitución Política del Estado, no estamos en la Ley 070, ¿no? Pero la Constitución Política del Estado ya nos va a dar un marco de lo que va después a ratificar la Ley 070. ¿No? Nos dice la educación es unitaria, pública, es universal, democrática, es descolonizadora, es de calidad, es participativa, es comunitaria, es intercultural y plurilingüe. ¿Ya? Y después, el sistema educativo, ¿en qué se va a fundamentar? En Bolivia, en la unidad de la teoría y la práctica, en una educación abierta, crítica, solidaria, productiva, una educación liberadora, revolucionaria, científica, técnica y tecnológica, ¿no? Entonces, la Constitución va a ir dando línea. Ahora, ¿qué va a garantizar el Estado? ¿No? Una educación vocacional que está destinado hacia el tema de la productividad, y también va a estar destinado a lo que va a garantizar también la enseñanza técnica humanística. ¿Ya? Entonces, esto para todos, ¿no? Hombres y mujeres. El artículo 79, eso sí, pregunta de examen, ojo, ¿ya? ¿Qué va a fomentar la educación en Bolivia? Pregunta de examen. Entonces, va a fomentar el civismo, va a fomentar el diálogo intercultural y va a fomentar los valores éticos y morales, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Es una pregunta que ha surgido de examen. Ahora, cuando se refiere a valores éticos y morales, ya nos habla de la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia, ¿no?, la vigencia de los derechos humanos, ¿no?, que siempre vemos que es cuestionado eso, ¿no? El artículo 80
¿Qué objetivo va a tener la educación? Es bien directo la respuesta, ¿no? La formación integral de las personas. Ese es uno de los principales objetivos que tiene la educación en Bolivia, según la Constitución Política del Estado. Y también va a buscar el fortalecimiento de la conciencia social crítica de los ciudadanos. Ahora, la educación, ¿a qué va a estar orientado? Nos dice la Constitución al desarrollo individual y colectivo de las personas, desarrollo de competencias, aptitudes físicas e intelectuales, la vinculación de la teoría y la práctica, el cuidado y la conservación de nuestra biodiversidad, ¿no? Entonces, a todo ello apunta el artículo 80 de la Constitución Política del Estado. El 81, este artículo se ha incorporado, ¿no? en esto que se va a llamar la nueva Constitución. Recordemos que la anterior Constitución no nos hablaba de obligatoriedad hasta el bachillerato. Ahora sí, ¿no? Esta Constitución nos habla de lo obligatorio hasta el bachillerato y hasta obtener el título de bachiller gratuito. Entonces, este artículo 81 va a ratificar, ahí está incluso subrayado, dice: la educación es fiscal, es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. Y al cumplimiento de los estudios se otorgará el diploma de bachiller con carácter gratuito e inmediato. Y bueno, ya por practicar varios años, nosotros los maestros sabemos que se desarrolla de esa manera, ¿no? No hay ninguna manera de coartar o de detener el diploma de bachiller. Está en la Constitución, ¿no? Entonces, cumplimiento obligatorio, el artículo 81 lo manda. El artículo 82 nos dice que el Estado debe garantizar el acceso a la educación y permanencia de todos los ciudadanos, absolutamente de todos, en condiciones de plena igualdad, ¿no? Y ahí por eso aquí en las imágenes vemos, ¿no? Diferentes manifestaciones quizá de bachilleres del área dispersa, ¿no? Aquí Juancito Pinto, aquí vemos unas literas, se presentan a lo que son los lugares donde los internados y el desayuno escolar, ¿no? Entonces nos dice: el Estado apoyará a los estudiantes con menos posibilidades económicas, con recursos, con alimentación, con vestimenta, con transporte, ¿no? Entonces hay diversos programas que van a ir a fomentar este apoyo y a garantizar la igualdad. El artículo 84 nos habla de la erradicación del analfabetismo. Así pregunta de examen igual esto, ¿no? Estaba planteado de la siguiente manera. Decía: el programa de alfabetización Yo Sí Puedo tiene como asidero legal en el artículo, y ahí estaba el 85, el 84, el 83, ¿no? Entonces, el 84 nos habla de que el Estado y la sociedad tienen deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la realidad. Entonces, el que le da asidero legal a la alfabetización es el artículo 84. ¿Ya? Ahora, el 85 nos habla de que el Estado debe promover y garantizar la educación permanente de niños y adolescentes, ¿no? Con discapacidad, talentos extraordinarios, todo ese tipo de actividades debe también garantizar el Estado. Ahora, yo recuerdo cuando se estaba debatiendo esta ley, había bastante controversias respecto al tema de lo religioso. Y el artículo 86 nos va a hablar de eso, ¿no? Nos dice que en los centros de educación, centros educativos, se va a reconocer y garantizar la libertad de conciencia, de fe y espiritualidad, tanto de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos, como de todos, ¿no? Entonces, se debe respetar, se debe fomentar el respeto, la convivencia mutua entre personas de diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática, y que no se puede discriminar por ningún motivo la permanencia de estudiantes por su opción religiosa, ¿no? Recordemos que mucho más antes las escuelas de convenio eran un tanto cerradas en este aspecto, ¿no? Bastante cerradas las escuelas de convenio. Entonces, eso traía algunas consecuencias, ¿no? Seguramente se daban figuras de discriminación, pero este artículo 86 ha garantizado ello. Ya después, anexo a este artículo, no lo tengo en diapositiva, pero se garantiza también la educación en las escuelas de convenio, y es por eso que existen estas escuelas de convenio, ¿no? El artículo 88 de la Constitución nos indica de que se debe respetar el derecho de las madres y padres
a elegir la educación que mejor les convenga a sus hijas e hijos. Ya hay casos, ¿no? Donde la OTB o el sindicato, en caso de que son lugares dispersos, les obligan a inscribir a sus hijos a la escuela, ¿no? Pero la Constitución da la tuición al padre de familia, de que él pueda ver el lugar que mejor le parezca conveniente para que su hijo pueda estudiar. Ya, y allí mismo también se reconoce el funcionamiento de las unidades educativas privadas en todo el país. Estas privadas deben regirse dentro de los que son las políticas, planes, programas que todos tenemos, ¿no? Es decir, ellos están inmersos en el mismo ordenamiento jurídico que la educación fiscal. No pueden variar, ni siquiera en los contenidos, no pueden variar en los planes, programas, ni en la organización curricular, ni en nada, ¿no? Están establecidos por ley y eso es de cumplimiento obligatorio. Aquí hay una fotito del ángulo americano, ¿no? Unidad educativa. Ahora, el artículo 91 nos habla de la educación superior. Nos dice que la educación superior desarrolla procesos de formación profesional y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad. ¿Ya? Y estos conocimientos universales son tomados en cuenta, los conocimientos universales, como también los conocimientos de las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Entonces, el artículo 91 va a reconocer esto. Después ya va a ir delineando, ¿no? Este artículo y va a indicar, esto también así pregunta de examen nuevamente, ¿no? La educación superior en Bolivia, ¿por qué está conformada? Entonces, ya automáticamente se nos viene a la mente la universidad, ¿no es cierto? Decimos educación superior igual universidad, pero la Constitución Política nos dice que está conformado por las universidades, uno, y las escuelas superiores de formación de maestros, dos, institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados, ¿no? Entonces, esos son los componentes de la educación superior en Bolivia. Ya, ahora esta educación superior, la Constitución va a decir que es intracultural, intercultural, o sea, le va a dar la tonalidad también cultural, ¿no? Plurilingüe, intercultural, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también. Ahora, la Constitución en su artículo 92 toma en cuenta a las universidades públicas y también toma en cuenta su autonomía, ¿no? Entonces, nos dice, estas universidades públicas son autónomas en los siguientes componentes. Va a delinear la Constitución: administración de recursos, nombrar sus autoridades, nombrar sus docentes, aprobar estatutos, aprobar planes de estudio, ¿no? Entonces, todo ello está dentro del marco de su autonomía. También el artículo 94 va a reconocer a las universidades privadas, ¿no? Va a decir, igual que las unidades educativas privadas, les va a dar un mandato, va a decir, se tienen que regir por políticas públicas y por las autoridades del sistema educativo. Su funcionamiento de estas universidades es autorizado por decreto supremo. Antes había todo un ramillete de universidades privadas, hasta en casas funcionaban, ¿no? Y eso ha terminado con la Constitución Política del Estado y la Ley 070, ha ido normando para que no exista ese ramillete de ofertas que no le hacían mucho bien, ¿no? A la calidad también. Entonces, están autorizados ellos para extender títulos académicos con validez en todo el territorio nacional, ¿no? En cumplimiento, obviamente, de la normativa. El artículo 94 les da la tuición. Ahora, el artículo 100, les decía, ¿no? Hay algunos artículos que están como que anexos, como de yapita, digamos, ¿no? El artículo 100 de la Constitución nos habla del patrimonio de las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos, con respecto a lo que son sus cosmovisiones, los mitos, la historia oral, danzas, prácticas culturales, y nos dice todo esto, todo este conocimiento, este cúmulo de conocimiento y sus tecnologías y todo ello, es patrimonio y expresión e identidad del Estado. Y a la vez menciona en el mismo artículo de que el Estado va a proteger estos saberes y conocimientos mediante el registro de propiedad intelectual para salvaguardar sus derechos intangibles de estas naciones y pueblos indígenas originarios y los pueblos afro también, ¿no? Está anexado este artículo 100 porque esto del patrimonio de los pueblos indígenas originarios también ha entrado como pregunta, ¿no?
Ahora, algo también fundamental, el artículo 102 nos habla de la propiedad intelectual, de las obras que podemos tener tanto de manera individual y colectiva. No simplemente nos referimos a libros, ¿no? Nos referimos a descubrimientos, composiciones, invenciones científicas, todo ello que va a ir a surgir de una persona y es propiedad de esa persona, propiedad intelectual, entonces el Estado está garantizando que va a registrar y proteger esa propiedad intelectual, ¿no? Y hay instituciones, ¿no? Como el SENAPI, ¿no? El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, también está el repositorio donde se saca depósito legal, ¿no es cierto? Que en las compulsas para nosotros tiene validez, ¿no es cierto? Entonces, este artículo 102 va a dar origen a ello y es parte también, ¿no? De lo educativo. Entonces, la Constitución Política del Estado va a lanzar una línea, ¿no? Respecto a lo que se debe, a cómo debe ser nuestro sistema educativo plurinacional, va a ir a delinear todo ello, ¿no? El artículo 103, y de igual manera, nos dice que el Estado va a garantizar el desarrollo de la ciencia, investigación científica y tecnológica en beneficio del interés general. Ya, y el Estado va a asumir como política la implementación de estrategias para incorporar conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. Estos últimos años ha habido un salto grande, ¿no? Respecto a lo que es la tecnología de información y comunicación y la manera de investigar en educación. El boom de la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego con respecto a aprender también y también a enseñar. Entonces, la Constitución le da la tuición al Estado de poder incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? No vemos que se cumpla mucho, pero bueno, ahí está en la Constitución en el artículo 103. El artículo 104 nos habla del deporte, también ha entrado al examen esto, ¿ya? Recordemos que antes se jugaban Juegos Deportivos Plurinacionales a nivel nacional, ahora se realizan de manera regional, ¿no? En Cochabamba se llaman Juegos de la Integración, por ejemplo, pero para que los municipios puedan erogar gasto sin que sin que entren a la figura de un daño económico, de malversación de fondos, se basan en este artículo también, ¿no? Que dice que toda persona tiene derecho al deporte, la cultura física y la recreación, y que el Estado además va a garantizar el acceso al deporte sin distinción de género, idioma, religión, ¿no? Todo ello va a estar completamente garantizado. ¿Ya? Entonces, la Constitución Política del Estado les indicaba, ¿no? Si bien todo el cuerpo de la Constitución Política del Estado no habla de educación, pero en el examen de ascenso ingresan esos artículos que están referidos entre el 77 y el 97. Posteriormente los artículos anexos, ¿no? El 100, 102, 104 que hemos visto también. Entonces, el carácter descolonizador, el carácter revolucionario, el carácter despatriarcalizador, todo ese cúmulo de tendencia que va a tener nuestro modelo educativo sociocomunitario y productivo, lo va a plantear la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les puedo compartir. Vamos a ver, voy a dejar de presentar voy a dejar de presentar mi pantalla para que nos podamos, para que nos podamos ver. Entonces, estimados colegas, esa es una primera presentación con respecto a nuestra Constitución Política del Estado, que, que nos viene, ¿no? A diagramar lo que es la educación. A ver, estaba viendo los comentarios, ¿no? Mayormente están saludando. Muy buenas noches, indican. Entonces, gracias, estimados colegas, por unirse. ¿No? Es bien productivo. Este tipo de jornadas son bastante productivas para poder llevar adelante nuestra formación para el examen de ascenso. Con toda seguridad un taller no es suficiente, ¿no? O una exposición no es suficiente, pero estos talleres nos sirven para tener algunos criterios, pero también por otra parte debemos avanzar y formarnos, ¿no? Entonces, vamos a continuar con lo que es la temática de la ley 348.
nos va a acompañar en este sentido nuestra compañera, la colega Maribel Vázquez Torrico desde Cochabamba también, ¿no? Nuestra compañera. Entonces le vamos a ceder la palabra a ella para que pueda continuar con esta jornada, ¿no? Y muchas gracias por haberme escuchado, por haberse conectado. Y nuevamente un saludo grande a todos, un abrazo. Adelante, colega Maribel. Muchas gracias, profe Eric. Nuevamente saludar a todos los profesores que se han ido conectando a este taller que tenemos, ¿no? Esta noche voy a hablar de la ley 348. Voy a compartir, por favor, mi pantalla. Y me avisa, profe Eric, si se puede ver, por favor. ¿Se puede ver, no, profe? Sí, ya está compartiendo. Ya, muy bien. Estimados colegas, como les decía, hoy les voy a hablar de la ley 348, pero antes es necesario que nosotros conozcamos los antecedentes, ¿no? ¿Qué hechos se han dado para que esta ley se pueda promulgar y esté vigente actualmente en nuestro país? Antes de la ley 348 estaba la ley 1674, que sancionaba la violencia a las mujeres, pero de forma administrativa, no como ahora en el ámbito penal, ¿no? Antes la víctima que sufría violencia acudía a una oficina policial que lo conocíamos como brigadas de protección a la familia, donde la mayoría de los funcionarios o funcionarias eran mujeres, ¿no? Y cuando la mujer asistía a hacer la denuncia, era cuestionada, juzgada, inclusive se ponía en duda, ¿no? Lo que ella decía y pedían que el agresor se haga presente para escuchar también lo que él iba a decir. Entonces se sentaba a la víctima con el agresor, lo que ahora en esta ley no se permite, ¿no? Al mismo tiempo, también al tenerlos a los dos ahí, se buscaba conciliar, ¿no? Se les hacía firmar actas de compromiso donde ellos se comprometían a no faltarse al respeto de manera mutua, ¿no? Y ya no se identificaba quién era el agresor y quién era la víctima. En casos extremos, realmente extremos, cuando la mujer se presentaba con los ojos tapados, con marcas evidentes de maltrato o de violencia, eran derivados a un juez de familia. ¿Qué rol cumplía este juez de familia? Era de conciliar. A título de que la familia era el núcleo del Estado o de la sociedad, ellos deberían permanecer juntos. Y la pena máxima o la sanción máxima que podían dar era de 4 días, ¿no? Pero la violencia continuaba y esta era invisibilizada e impune. Y los feminicidios no se conocían porque eran catalogados como delitos contra la vida. Era como cuando encontraban a un indigente muerto, era un delito contra la vida, o un homicidio a un hombre era un delito contra la vida. Y de igual forma, cuando una mujer sufría la muerte por causa de su esposo, era un delito contra la vida, ¿no? Y la pena máxima era de 20 años o quizás menos. O en el caso, el agresor podía decir que estaba borracho, que no se acuerda, que estaba, no sé, poner un montón de excusas y se consideraba eso un homicidio por emoción violenta, ¿no? Entonces, todos estos factores se daban en esa ley, pero ya se fue trabajando lo que era la 348, pero no se promulgaba. Ha tenido que pasar un antecedente muy grave en nuestro país, aunque no ha sido el único, ¿no? Pero este realmente ha llamado mucho la atención, que es el caso de Analí Huayco. Ella era una periodista, su esposo era policía, ella sufría violencia, ¿no? Y ha hecho las denuncias correspondientes frente a las brigadas de protección a la familia y ha hecho una carpeta, pues, de 14 denuncias. Y en esas 14 denuncias no se ha hecho nada, hasta el caso que ha llegado a la muerte, ¿no? Su esposo la mata con 15 puñaladas. Entonces, este antecedente, este hecho hace que
se aprueba esta ley 348. Y ahora vamos a ir viendo qué características tiene. La ley 348 es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ha sido promulgada el 9 de marzo del 2013 en el Estado Plurinacional de Bolivia. Su fundamento legal se funda en el mandato constitucional y en tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por Bolivia. El objeto y finalidad es establecer mecanismos de prevención, atención, protección y sanción para garantizar a las mujeres una vida digna. Es de prioridad nacional. Erradicar la violencia es prioridad del Estado. También dentro de esta ley, nosotros vamos a ver, nos pregunta, ¿qué es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia? Es una ley que obliga al Estado a adoptar mecanismos, medidas y políticas integrales ¿de qué? De prevención de violencia, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, persecución y sanción a los agresores, para garantizar a las mujeres una vida digna en el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Dentro de la ley 348 también nos habla de los principios y valores, que son 14 principios, ¿no? Está el principio de vivir bien, igualdad, inclusión, trato digno, complementariedad, armonía, igualdad de oportunidades, equidad social, equidad de género, cultura de paz, informalidad, despatriarcalización, atención diferenciada y especializada. Estos son 14 principios que nos muestra la ley 348. Ahora, dentro de la ley también se hacen definiciones. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? La violencia constituye cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, el sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona. Le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera por el solo hecho de ser mujer. Dentro de la ley 348 también vemos tipos de violencia contra las mujeres y lo vamos a ir definiendo algunos de ellos, pero vamos a ver también en su totalidad. A ver, tenemos la violencia física. ¿Qué es la violencia física? Es toda acción que ocasiona lesiones o daño en el cuerpo con el uso de la fuerza física o cualquier tipo de objetos o armas, ¿no? Pueden ser puñetes, patadas, pellizcos, jalones de cabello, todo eso es una violencia física. También nos habla de la violencia feminicida. Es la acción de extrema violencia que causa la muerte de la mujer por el hecho de ser mujer. La mayor parte de estos hechos los comete, ¿no?, la pareja de la mujer, ya tras una escena de celos o malos entendidos, ¿no? También está la violencia psicológica, que son las acciones de desvalorización, intimidación, y control del comportamiento y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima y la depresión. Otro tipo de violencia que nos menciona la 348 es la violencia mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones que promueven la sumisión y o explotación de mujeres. También tenemos la violencia simbólica y o encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos que transmiten, reproducen o consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación. Otro tipo de violencia también que tenemos es la violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insultos, difamación, calumnia, amenaza que desacredita o afecta el nombre, la dignidad, la honra
y la reputación de la mujer. Tenemos también la violencia sexual, que es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amanece o vulnera y restringe el derecho al ejercicio de una vida sexual segura. Otro tipo de violencia que también nos menciona la 348 es la violencia contra los derechos reproductivos, ¿no? Otro es la violencia en servicios de salud, violencia patrimonial y económica, y también tenemos la violencia laboral. Otra violencia también es la violencia en el sistema educativo plurinacional, ¿no? Que es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior. Otro tipo de violencia que tenemos es la violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer. Para esto hay una ley también, ¿no? que da continuidad a eso, que es la ley 243, ¿no? Donde se hace mayor énfasis y podemos ver mayores detalles. Otro tipo de violencia es la violencia institucional. También tenemos la violencia en la familia, que es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente, o su familia ascendente, descendiente, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa o colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. También está la violencia contra los derechos de la libertad sexual. Y son 17, ¿no?, tipos de violencia y cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad integral, libertad o que viole los derechos de la mujer, ¿no? Son 17 tipos de violencia que nos menciona esta ley. Ahora, ¿cómo se evita que las mujeres sufran violencia? Dentro de la 348 nos habla de la prevención, de la atención y de la protección. Vamos a ir viendo a detalle cada uno de ellos. Ya. Dentro de la prevención tenemos criterios. Son 3 criterios que nos menciona la ley, que es el criterio estructural, que pretende cambiar el sistema, la educación y los sistemas sociales. También tenemos otro criterio que es individual, que son las medidas destinadas a fortalecer y empoderar a cada mujer y promover sus habilidades de identificar toda posible manifestación de violencia o agresión hacia ella. También está la colectiva. Son medidas destinadas a prevenir la violencia y proteger a las mujeres a través de sus organizaciones, instituciones o cualquier colectividad. También dentro de la ley nos menciona un criterio que es la comunitaria, donde dice que las comunidades indígenas originarias, campesinas y afrobolivianas adoptarán medidas de protección, ¿no? Y vamos a ver también en qué medidas se van a dar estos criterios de prevención. Se van a dar en el ámbito educativo. Es por eso que nosotros elaboramos, ¿no?, un reglamento, un protocolo dentro de las unidades educativas para denunciar todo tipo de forma de violencia escolar, acoso sexual, hacemos mecanismos de protección y todo aquello, ¿no? En el ámbito de salud, de igual forma, ¿no?, se incorporan estrategias, prevenciones e intervención integral. En el ámbito laboral, de igual forma, se va trabajando esto. Y en el ámbito de la comunicación. En el ámbito de la comunicación, si ustedes han visto, muchos medios de comunicación sacan, ¿no?, propagandas de prevención contra la violencia y ellos están obligados a hacer esto. Vamos a pasar a las medidas de protección. ¿Cómo proteger a las mujeres en situación de violencia? Esto se va a dar a través de las medidas de protección. La finalidad tiene por objeto interrumpir hechos de violencia contra mujeres con las siguientes medidas de protección. ¿Y quiénes van a dar estas medidas de protección? Son las autoridades competentes. Primero, se va a ordenar la salida, desocupación, restricción del agresor del domicilio conyugal.
donde habita la mujer, ¿no? Como segundo, también se va a prohibir al agresor imaginar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes. También se va a disponer la asistencia familiar a favor de las hijas, hijos y la mujer. Se prohíbe al agresor acercarse hacia la víctima, ya sea en su domicilio, en su trabajo, en la universidad o en los lugares que ella frecuente. Esa es una de las medidas de protección. Hasta ahí ya hemos visto 4 medidas, ¿no? Otra de las medidas de protección son restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo solicite, ¿no? Y con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad. También tenemos prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la mujer que se encuentra en situación de violencia. También otra medida de prevención es prohibir, ¿no?, acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia. Muchas veces cuando la mujer presenta una denuncia y tienen que ir sus testigos, el agresor va y los amenaza, ¿no? Y los intimida y ellos ya por no tener problemas ya no colaboran con su declaración, ¿no? Otra medida también es suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos. También es realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima. Otra medida es disponer la entrega inmediata de los objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos dependientes. Retener los documentos de propiedad de bienes inmuebles o inmuebles mientras se decide la reparación del daño. Otra medida es disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se encuentra en situación de violencia sin que se vea afectados sus derechos laborales y salariales. Quizás podríamos cuestionar, ¿no?, todas estas medidas que nos presenta, pero sin embargo, en el examen de ascenso no nos permiten hacer sugerencias o algún tipo de comentario, ¿no? Se rige plenamente en lo que dice el texto, ¿no? Y el texto nos indica eso. Otra medida también es ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos al registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral. Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia y ascenso en su fuente laboral. Y como último, tenemos restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer. Son 17 medidas de prevención que nos menciona la Ley 348. Ahora, ¿dónde se denuncian los hechos de violencia contra las mujeres? Según la Ley 348, la denuncia se hace en la Policía Boliviana, el Ministerio Público. Se podrá acudir también a las siguientes instituciones: servicios legales, integrales municipales, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en caso de que la víctima sea menor de 18 años. También se puede acudir a los servicios integrados de justicia plurinacional. Está también el Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima y autoridades indígena originario campesinas, esto solo cuando corresponda. Ya. Cuando denuncias tienes derecho a, muchas veces, muchas mujeres se preguntan, ¿no? A ver, ¿cómo puedo denunciar, digamos? ¿O qué tengo que pagar, no tengo que pagar? Y se encuentran con esas dudas, ¿no? Pero cuando uno hace la denuncia tiene derecho a ser atendida de forma gratuita, con calidad, respeto y dignidad, sin revictimización, y contar con la información durante todo el proceso.
También tiene derecho a obtener atención inmediata en cualquier centro de salud, solicitar su certificado médico que muestre los daños en el cuerpo. Contar con medidas inmediatas de protección para evitar que el agresor se acerque, ¿no? Y también menciona que si es necesario de contar con un traductor para que la víctima pueda hacer la denuncia en su idioma, en el caso tal vez de las personas sordas, tener una persona, un intérprete que pueda ser un mediador, ¿no? Para que la víctima pueda denunciar. O en algunos casos también buscar un traductor en quechua o en aymara, pero ahora todos los funcionarios están obligados, ¿no? A manejar una lengua materna, conocer una lengua materna, ya sea quechua o aymara. Algo que prohíbe la ley 348 es la conciliación. Ningún funcionario que reciba la violencia puede promover, puede animar a la conciliación, lo que anteriormente se hacía, ¿no? Ahora no se puede promover la conciliación. Vamos a seguir, ¿ya? En la 348 nos habla de las sanciones alternativas, ¿no? ¿En qué casos se van a dar estas sanciones alternativas? En delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente. Se podrá aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad cuando, en dos aspectos nos menciona, la pena impuesta no sea mayor a 3 años, en cuyo caso será reemplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente ley. También, ¿cuándo se puede dar estas sanciones alternativas? A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a 3 años, pero que hubiera cumplido al menos la mitad de esta. Las sanciones alternativas no podrán superar, dice, el tiempo de la pena principal impuesta. Solo en estos dos casos, ¿no? Y la autoridad judicial aplicará una sanción alternativa junto a otras cuando sea necesario para proteger a la mujer, hijos, hijas o el núcleo familiar en situación de violencia. ¿Cuáles son las sanciones para los agresores? Puede ser una multa hasta el 50% de su salario, puede ser la detención de fin de semana, comenzando de viernes a las 7 de la noche hasta el lunes a las 6 de la mañana. Pueden ser trabajos comunitarios. Estos trabajos comunitarios es mínimamente hacia 1 año, ¿no? 1 año. También está la inhabilitación a cargos públicos, privación de libertad, dependiendo del delito, y la rehabilitación del agresor con tratamiento psicológico en todos los casos. Todo esto que nos menciona la 348, colegas, es importante que nosotros como maestros lo conozcamos, no solamente para el examen de ascenso. Lamentablemente, dentro de nuestras unidades educativas, se ve muchos casos de violencia dentro de las familias, ¿no? Y eso repercute en nuestros estudiantes. Muchas de las maestras somos hasta psicólogas, ¿no? O sea, recibimos la visita de la mamá y le preguntamos por qué el pequeño no hace la tarea, o por qué el niño está viniendo, o por qué el niño es tan agresivo con sus compañeros. Y las mamás nos empiezan a contar, ¿no? Su vida diaria, y podemos darnos cuenta que en nuestro país, lamentablemente, los hechos de violencia siguen. Si bien ahora tenemos un reporte de feminicidios por departamento, esto no ha cesado. Los casos cada día son peor y hay algunos casos que ni siquiera se denuncian, ¿no? Entonces, nosotros como maestros debemos de conocer esta ley y, en el caso, orientar a las mamás y si nos toca denunciar en algún caso que realmente ya está afectando al niño también, se debe hacer, ¿no? Y tenemos nosotros una forma de poder ayudar y hacer esta denuncia. Eso es en resumen, colegas, lo que es la 348. Pero yo quisiera hacer algunas preguntitas para que podamos interactuar entre nosotros y ver
cuán claro ha quedado, ¿no? Lo que es la 348. Les voy a pedir, por favor, que dentro del chat den las respuestas, ¿no? Que ustedes crean que es. Voy a dar lectura a solo 4 preguntitas y esperemos que puedan responder. ¿Cuál de los siguientes principios establecidos por la Ley 348 promueve la eliminación del patriarcado y las estructuras desiguales del poder? Tenemos como respuesta al inciso A, la complementariedad; inciso B, despatriarcalización; inciso C, igualdad de oportunidades; inciso D, cultura de paz. Vamos a esperar sus respuestas para que puedan interactuar en el chat. Voy a volver a leer la pregunta y dice, ¿no? ¿Cuál de los siguientes principios establecidos por la Ley 348 promueve la eliminación del patriarcado y las estructuras desiguales de poder? Inciso A, complementariedad; despatriarcalización; igualdad de oportunidades y cultura de paz. Quizás, profe Eric, me puede ayudar si es que ya alguien ha podido dar alguna respuesta. El inciso B han marcado nuestras compañeras allí en el chat. Sí, muy bien. La respuesta correcta es el inciso B. Ya. Sí. La siguiente pregunta dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye violencia simbólica y o encubierta según la 348? Inciso A, golpear a una mujer con un objeto contundente. Inciso B, obligarla a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Inciso C, difundir mensajes que producen la subordinación de la mujer. Negarle la atención médica inmediata. A ver, están interactuando en el chat, están marcando nuevamente el inciso B. Nos indica Dey, Norma, Vanessa, Edson también marca el inciso B. Nina Colque marca el inciso C. El inciso C es la respuesta correcta, ¿no? Es difundir mensajes que reproducen la subordinación de la mujer. Muy bien. Según la ley 348, ¿quién puede ser suspendido del cargo o régimen de visitas como medida preventiva ante un hecho de violencia? El abogado defensor, el agresor, el defensor del menor y el juez del caso. A ver, repetimos la pregunta. Dice, según la ley 348, ¿quién puede ser suspendido del cargo o régimen de visitas como medida preventiva ante un hecho de violencia? El abogado defensor, el agresor, el defensor del menor, el juez del caso. Están marcando el inciso B. Mariel Villarruel nos dice el inciso B. Paula González también nos dice el agresor. Exacto. Entonces, Marvin también el inciso B. Sí, el inciso B. Como última pregunta tenemos, una medida de protección inmediata que puede dictar una autoridad competente es retirar a la mujer del sistema educativo para evitar represalias, sancionar con arresto inmediato a cualquier familiar de la víctima, ordenar la salida del agresor del domicilio conyugal y someter a la mujer a pruebas médicas forzadas. A ver, estamos atentos. Nos dice Edson Silva el inciso B. Lourdes Copali también nos dice inciso C. Y también Marvin Arce nos dice inciso C.
Sí, es el inciso C, ¿no? Ordenar la salida del agresor del domicilio conyugal. Ha sido un gusto, queridos colegas, poder compartir con ustedes lo que es la 348. Es importante que cada uno nos vayamos preparando para el examen de ascenso. Como lo ha dicho el profe Eric, es interesante poder tener este espacio donde podemos escuchar y compartir, ¿no?, lo que es la información, pero sin embargo es necesario reforzar con una lectura, ¿no? Les deseo el mayor éxito en el examen de ascenso a cada uno de ustedes y muchísimas gracias, profe Eric, por esta oportunidad. Y ya nos veremos en otra. Muchísimas gracias, queridos colegas. Muchas gracias, colega Maribel. Siempre es importante el poder refrescar. Recordemos que una tendencia creciente, ¿no?, en el tema educativo, hace 2 años atrás, hemos vivido lo que es el año de la despatriarcalización, ¿no? Ahora estamos en el año del bicentenario, ¿no? Entonces, es fundamental, siempre, cada examen de ascenso, ya hace unos 5 años atrás, han ido ingresando estas preguntas de la ley 348, ¿no? Las medidas de protección, orientado hacia educación también, entonces es fundamental tenerlo en cuenta, ¿sí? Muchas gracias a nuestra colega Maribel. Ahora vamos a continuar con la ley 070, pero antes quiero mostrarles algo. Miren, si bien estos talleres que estamos nosotros desarrollando de manera virtual, acá en Cochabamba, de manera virtual, está abierto a todo el que se pueda conectar, ¿no? Desde cualquier rincón, y un saludo a las personas que están conectadas y también están realizando sus comentarios y saludos. Pero nosotros como frente estamos también organizando un taller presencial. Ahora, este taller presencial lastimosamente no puede llegar a todos, ¿no? Porque obviamente tenemos limitaciones de espacio, tenemos limitaciones geográficas incluso, ¿no? De seguro hay algunos compañeros que están en el interior y quisieran venir, pero es un tanto complejo, ¿no? A ver, voy a compartirles nuestra propaganda. Bueno, no me permite. Ya. De todas maneras, estimados colegas, mencionarles, ¿no? Este sábado 28, nosotros vamos a tener un taller acá en Cochabamba primeramente sobre propuestas transformadoras. Es en el Cine Capitol, que está en la 25 de mayo, esquina Colombia. Allí va a ser nuestro evento, ¿no? Tiene un costo, ¿no? Tiene un costo, es de 40 bolivianos, pero no es un tema de que vamos a venir a leerles las directrices, ¿no? Sino en este taller se va a poner sobre el tela los ejemplos que se puedan llevar adelante en la elaboración de una propuesta transformadora. También se les va a hacer entrega una guía de redacción para tomar en cuenta los lineamientos, las líneas que nos plantea de sugerencia, ¿no? Las líneas temáticas que nos plantea el ministerio. También se va a hacer énfasis sobre lo que es el formato APA 7 y se va a hacer también se va a utilizar lo que es la inteligencia artificial como herramienta para redacción. ¿Ya? Entonces, todo este curso se va a desarrollar este sábado 28. Estamos hablando del siguiente sábado, ¿no? Estamos a una semana. Va a ser acá en Cochabamba a partir de las 8 de la mañana. En el mismo evento les vamos a enseñar a subir, ¿no? Vamos a subir ahí una propuesta transformadora en vivo al sistema, porque hemos recibido reportes, ¿no? De muchos colegas que han tenido algunos inconvenientes al subir. Y cuando hay inconvenientes al subir es bien peligroso, ¿no? Nuestra propuesta transformadora puede quedar nula, entonces hay que hacerlo de manera correcta. Y después de un par de semanas más, el lunes 14 de julio, es decir, ya cerca al examen, igual a las 8 de la mañana, es día lunes, ya es vacaciones, en el mismo lugar, en el Cine Capitol, vamos a tener la siguiente jornada. También cuesta 40 bolivianos. Allí vamos a realizar una exposición un tanto más extensa de la normativa general, de la normativa específica y también de reglamentos específicos.
Pero la novedad del lunes 14 de julio es que vamos a realizar un examen simulacro, pero no un examen simulacro cualquiera, ¿no? Porque cuando nos dicen examen simulacro en los talleres, nos hacen dar examen de normativa. En este caso, no. Nosotros estamos preparando un examen simulacro por especialidad. Es decir, el maestro de Ciencias Sociales, su examen simulacro el lunes 14 de julio, que le vamos a entregar en impreso, en la misma modalidad que damos el examen de ascenso, ¿no? Así con burbujas, con hojas de respuestas y todo lo demás, va a ser sobre los libros que está proponiendo el Ministerio de Educación en la bibliografía. Lo propio para nuestros compañeros de nivel primario va a ser sobre los libros que se están llevando en la educación primaria, ¿no? Entonces, tenemos esas dos jornadas. Primero, este sábado 28 para las propuestas transformadoras y el lunes 14 de julio para el examen ya por subsistema, por nivel, por especialidad. Ahora, para los que están en Cochabamba, tenemos como una promoción, se podría decir, es 70 bolivianos la inscripción a ambos cursos, ¿no? Entonces, ello lo vamos a realizar acá en Cochabamba, ¿no? En la publicación de este video voy a colocar la imagen, ¿ya? En el Facebook Live. En este momento no me ha permitido compartirles, pero una vez que termine nuestro taller, o tal vez algún compañero del frente lo puede publicar ahí en los comentarios, la imagen de nuestra propaganda, ¿ya? Para que allí lo puedan ver ustedes y puedan también acceder al curso. Es el cobro, alguien preguntaba en el chat, ¿no? El cobro va a ser en el mismo cine, o sea, es decir, vienen antes de las 8, nosotros vamos a estar desde las 7:30, y allí pueden adquirir el combo de los dos cursos por 70, o si desean solo uno por 40, ¿no? Entonces va a ser allí en el Cine Capítulo. Ya, eso como una introducción, digamos, ¿no? Y ojalá, el año pasado también hemos llevado adelante ese mismo evento, nos ha ido muy bien, han venido varios colegas, pero más allá de que nos vaya bien a nosotros, en tema de que haya asistido gente y lo demás, nos hemos llevado la satisfacción de que muchos colegas nos han ido agradeciendo posteriormente, ¿no? Por el hecho de haber guiado sus propuestas transformadoras, el hecho de haber brindado un tipo de formación, a muchos colegas les ha ido bien, entonces eso para nosotros nos reconforta, ¿ya? Entonces, quedan invitados a ese evento, estimados colegas. Ahora les voy a compartir nuevamente pantalla. Vamos a ver lo que es la ley 070. Esta ley que tiene su origen allá el 2010. En 2010 tiene su origen esta ley. Esta ley, denominada Avelino Siñal y Elizardo Pérez, que los maestros ya estamos bastante familiarizados con esta normativa, porque ya desde el 2010, ¿no? Ya está con nosotros, siempre presente en todos y cada uno de los movimientos, ¿no? El paradigma del vivir bien, eh, ya la manera de planificar los momentos metodológicos, o sea, todo ha ido, el modelo educativo ha ido circundando con respecto a lo que plantea la ley 070. Si bien estamos muy familiarizados con ello, hay algunos aspectos que ingresan al examen que los vamos a ir viendo, ¿ya? Así lo vamos a ir diagramando. Por ejemplo, ¿ya? Bueno, esto es un tema introductorio, ¿no? ¿Por qué ha surgido esta nueva ley? Porque había la necesidad de superar un estado colonial para asumirlos en un estado plurinacional. Esto genera debate, ¿no? Cuando apenas tocamos este tema del colonialismo, de lo plurinacional, de lo intercultural, de, no sé, de hablar de burguesía, proletariado y demás, muchas veces genera un debate, ¿no? Dicen, no, eso no va, pero, ¿saben? Más allá de que entremos en debate, que es natural entre los maestros, debemos centrarnos en lo objetivo para el examen de ascenso. ¿Por qué? Porque en el examen de ascenso no nos van a preguntar cuál es nuestro punto de vista, nos van a preguntar objetivamente lo que dice la normativa, ¿ya? Objetivamente. Entonces debemos estar cerrados y concretos con lo que dice la normativa, ¿ya? Aunque no nos parezca, ese momento hay que despojarnos de nuestro punto de vista personal, digamos, ¿ya? A ver, en el chat decía, examen para administrativos, están preguntando,
Vamos a elaborar también un examen para administrativos ese día. Ya ellos tienen su bibliografía específica, entonces el día de nuestro examen simulacro va a haber también un examen para administrativos. Y el día 28 de nuestra elaboración de propuesta transformadora también se va a explicar la elaboración de propuesta para administrativos, ¿no? Entonces, están tomados en cuenta, colegas, son parte de nosotros también, los administrativos. Ya, volvemos en tema de lo educativo. Ya, esta ley tiene 4 títulos. Ya está dividido en 4 títulos. Que el primero nos habla del marco filosófico, el segundo sobre el sistema educativo, el tercero sobre la organización curricular y el cuarto ya son las disposiciones transitorias. Ahora, el artículo 1. El artículo 1 va a recoger todo lo que nos ha hablado la Constitución Política del Estado. Por eso se llama mandatos constitucionales de la educación. Entonces, nos dice que la educación va a ser fiscal, va a ser gratuita, va a ser obligatoria hasta el bachillerato, intracultural, intercultural, es unitaria, pública, universal, democrática. Todo lo que manda nuestra Constitución Política del Estado respecto a educación se va a ratificar en este artículo 1, ¿no? ¿Por qué? Porque son mandatos constitucionales. Ahora, en el artículo 2 nos va a hablar de disposiciones generales, ¿no? La participación social, por ejemplo, que el Estado va a garantizar y reconocer, las unidades educativas fiscales, que se va a consolidar y fortalecer, unidades educativas privadas también que se reconoce y se respeta, el derecho de los padres y madres de familia, que se va, el derecho a elegir la educación que mejor les parezca a sus hijos. Y un aspecto importante en estas disposiciones generales que nos interesa mucho a los maestros. El artículo 6 reconoce la carrera docente y la inamovilidad docente, ¿no? Es decir, el reglamento del escalafón, que es parte de la normativa específica, está respetado dentro de lo que es la ley 070 también, ¿no? También va a respetar el derecho a la sindicalización y también el derecho a la organización de los estudiantes. Entonces, estas disposiciones generales son importantes, no van a diagramar lo que va a garantizar o va a reconocer nuestra ley educativa. Ahora, las bases. Esto ingresa al examen y lastimosamente es bien confuso, pues, entre bases, fines del Estado, es un tanto confuso, ¿ya? Entonces, bases de la educación, nos dice, es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, comunitaria, democrática, universal, única, y se hace así como un flujograma, ¿no? Donde también nos indica que es laica, pluralista, espiritual, inclusiva, intracultural, intercultural, plurilingüe, hasta llegar al aspecto liberador en lo pedagógico, ¿no? Entonces, en la ley 070 se propugna, ¿no?, que la educación y el conocimiento sean una herramienta de igualdad y ya no sea un motivo de desigualdad, porque hasta antes de lo que propugna la ley, ¿no?, se consideraba de que el conocimiento no servía justamente para igualdad, sino servía para segregar, ¿no? El que más conoce, más privilegio, los más privilegiados, más conocimiento, y los que menos, menos también, ¿no? Entonces son aspectos que toma en cuenta esta ley 070 en su artículo 3. En su artículo 4 ya nos habla de los fines, ¿no? Esto está vinculado un tanto a los objetivos, más o menos, ¿no? Está vinculado a los objetivos. Nos dice una de las finalidades es contribuir a la consolidación del Estado de la educación descolonizadora, también de la formación integral equitativa de mujeres y hombres, de la universalización de los conocimientos propios, ¿no? Este es un debate grande también, ¿no? ¿Los pueblos originarios tienen conocimientos propios? Sí, pero la ley 070 se empeña en poder universalizarlos, ¿no? Y entonces es ahí donde a veces hay dificultades, pero bueno, está dentro de los fines de la educación, ¿no? La universalización de los conocimientos. Acá también vamos a encontrar el promover una sociedad despatriarcalizadora y también el contribuir a reafirmar el derecho irrenunciable y estricto del territorio. El tema territorio es un tema histórico en los pueblos originarios, por lo tanto la ley 070 también toma postura en ello, ¿no? Dice el derecho a territorio dentro de los fines. Luego entramos a los objetivos, ¿no? Están bases, fines y objetivos. Revísenlo esto en la misma ley, ¿no? Van a encontrar en PDF seguramente en la red, en la misma bibliografía que está compartiendo el Ministerio de Educación en la página del CISEP también. Pueden descargarse la Constitución Política del Estado.
Yo les aconsejo revisar las bases, fines y objetivos, porque siempre salen preguntas de estos acápites, ¿ya? Entonces, dentro de los objetivos nos dice contribuir el fortalecimiento de la unidad de identidad, promover la unidad, contribuir al fortalecimiento de la seguridad, defensa del Estado, garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo plurinacional, ¿no? Entonces va a tener ciertos objetivos que son los que va a ir a impulsar, ¿no? Nos dice también cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos y morales, ¿no? Entonces son aspectos que están inmersos en ello. Más objetivos de la educación son bastantes, por cierto, ya son bastantes, ¿no? Entonces nos habla de implementar políticas educativas de formación continua y actualización, desarrollar políticas educativas que promuevan acceso a la permanencia, promover la investigación científica, técnica, tecnológica, ¿no? Entonces, todo este tipo de lineamientos que nos da están destinados a ello, ¿no? A impulsar los objetivos de la educación. Ahora, el artículo 6 y 7, ya saliendo de las bases, fines y objetivos, nos habla de la diversidad sociocultural y lingüística. Estos aspectos que son fundamentales, que han ido entrando, digamos, en el espíritu de la educación boliviana, ¿no? Han ido a sentar la tendencia de lo cultural en nuestra educación. Hasta la ley 1565 se hablaba del bilingüismo, por ejemplo, se hablaba de la interculturalidad, pero ya en la ley 070 se habla de la intraculturalidad y ya se habla de un plurilingüismo, ya no se habla de un bilingüismo nada más, ¿no? Ahora estos conceptos que están bien repetitivos para nosotros porque estamos con ellos casi en todo momento, son pues, valen la pena seguirlos repitiendo por el examen, ¿no? Y la ley 070 los va a definir. O sea, no busquemos las definiciones en otros lados. Podemos buscar en Google, podemos buscar en ChatGPT, podemos buscar en otras inteligencias artificiales, ¿no? Y que seguramente nos van a dar toda una tesis de lo que es intraculturalidad. Pero nosotros debemos basarnos estrictamente en lo que dice la ley, ¿no? Intraculturalidad, dice, promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. La interculturalidad, desarrollo de la interrelación e interacción de conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propio de cada cultura o con otras culturas también. ¿Ya? Entonces, esos conceptos son a letra muerta lo que dice la ley y es en lo que debemos basarnos, ¿ya? Ahora, el plurilingüismo nos va a hablar de los idiomas oficiales del Estado, ¿no? La educación debe iniciarse en lengua materna, da un mandato la ley 070 de que se debe iniciar en lengua materna, ¿ya? Y después ya se puede entrar a otro tipo, al aprendizaje de otras lenguas, ¿no? Entonces, ese es el artículo 6 y 7. Ahora, también esto es importante. El artículo 8 nos habla de la estructura del sistema educativo plurinacional. Nos dice esta abreviatura del SER, ese subsistema de educación regular, y muchas veces, colegas, en el examen entra así con su abreviatura. Dice, ¿no? Según la estructura del SER se divide, entonces como que nos descoloca en algún momento, ¿no? Entonces es el subsistema de educación regular. ¿Qué comprende ese subsistema? Educación en familia comunitaria, educación primaria comunitaria vocacional y educación secundaria comunitaria productiva. Ahora, hay el subsistema de educación especial y alternativa, ¿no? El CEAI está aquí, lo estoy marcando, es el que está al medio. Entonces, este subsistema abarca dos aspectos, ¿no? La educación alternativa y también la educación especial. La educación alternativa dirigida a jóvenes y adultos, puede ser permanente, no escolarizada. La educación especial, que está destinada para personas con discapacidad, para personas con dificultades de aprendizaje y también para personas con talento extraordinario. Eso es bastante amplio su campo de acción de este subsistema, especialmente en educación especial, es amplio su campo. Habían quejas el año pasado, recuerdo, de los exámenes de ascenso, a maestros de sociales y demás les han preguntado, ¿no? Los tipos de discapacidad, por ejemplo, que hay, así en extenso, y decían, no, me ha tocado a mí examen de educación especial, se quejaban los compañeros.
Por lo tanto, hay que darle una revisadita. No sabemos cómo va a salir el examen. Entonces, hay otro subsistema más. Es el subsistema de formación profesional, ¿no? Este está compuesto por la formación de maestros, la formación técnica tecnológica, la formación artística y la formación universitaria, ¿ya? Eso está. Entonces, este artículo 8 va a determinar la estructura del sistema educativo plurinacional en Bolivia. Ahora, cada subsistema va a tener sus objetivos. Esto también deben revisarlo, compañeros. Seguramente en este momento como que el tiempo no nos alcanza, ¿no? Para poder delimitarlo uno por uno, pero yo les doy el consejo. O sea, ese es el objetivo del taller, ¿no es cierto? Más allá de ir a replicar todo, leer todo lo que diga la ley, en realidad es poder dar algunos tips para que ustedes puedan estudiar, ¿no? Ya les dije, los fines, bases, objetivos, revísenlo, revisen la organización también del sistema educativo y los objetivos de cada subsistema, ¿ya? Revísenlo. Objetivos del subsistema de educación regular, dice, ¿no? Es una educación sistemática, normada, obligatoria, procesual. Nos dice que va a lograr habilidades y aptitudes comunicativas, incluso trilingües, que va a desarrollar conocimientos teórico-prácticos de carácter científico, humanístico y técnico, tecnológico y productivo, ¿no? Entonces, estos objetivos están destinados para el subsistema de educación regular. Hemos dicho regular, pertenecen inicial, primaria y secundaria, ¿no? Con sus nombres completos, pero ¿no es cierto? Educación inicial en familia comunitaria, educación primaria comunitaria vocacional y así sucesivamente. Eso también hay que manejarlo de memoria, por cierto. Ahora, nos habla de la estructura del subsistema de educación regular. Esto ha ingresado al examen. Es el aspecto de educación inicial en familia comunitaria. A mí me ha tocado esa pregunta, por ejemplo. Yo he dado el examen hace 2 años, bueno, el año pasado no, el 2023 di, pero me tocó esta pregunta, ¿ya? En educación inicial en familia comunitaria, la educación no escolarizada, ¿de quién es responsabilidad? ¿No? ¿Entre quiénes está compartida la responsabilidad? Y dice la ley entre la familia y el Estado y la comunidad. Y es hasta ¿cuánto tiempo dura? Dura 3 años. Y la escolarizada ya dura 2 años y allí está orientado a que el ciudadano, bueno, el niño pueda desarrollar sus capacidades, habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socioafectivas, espirituales y artísticas. Todas estas capacidades y habilidades que menciona la ley ha entrado al examen. Ya yo he obviado el tema de artístico y me ha ido mal en esa pregunta, ¿no? Entonces, léanlo, yo les aconsejo. Yo soy de secundaria, pero me ha tocado dentro de lo que se llama la ley 070 en ese cúmulo de preguntas, me ha tocado esa pregunta de nivel inicial, ¿ya? Entonces, eso es un consejo. Ahora, educación en primaria comunitaria y vocacional también nos va a hablar de que se va a cimentar y la educación secundaria comunitaria y productiva ya nos indica que va a durar 6 años también y que está destinado a una formación humanística y técnica tecnológica, ¿no? Entonces, revísenlo, colegas, un poco más a detalle, quizá haciendo apuntes con tiempo, revísenlo, esto sobre la estructura del subsistema de educación regular. El subsistema de educación alternativa y especial, como les indicaba, está destinado este subsistema a atender a personas, familias, comunidades, organizaciones que requieran continuar sus estudios o que precisan formación permanente en y para la vida. ¿Ya? Entonces va a tener sus objetivos también, ¿no? Democratizar el acceso y la permanencia de personas mayores de 15 años, por ejemplo, a la educación, contribuir al desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos educativos no escolarizados, ¿ya? También la ley va a reconocer los saberes y experiencias de las personas. Han debido escuchar de estos programas de certificación de competencias, por ejemplo, ¿no? Certifican a los carpinteros, certifican a los artesanos, a los mecánicos, incluso. Esta ley 070, en su artículo 18, establece los mecanismos para poder reconocer la experiencia de estas personas mediante una certificación, ¿ya? Entonces es también importante conocer ello. Ahora, la educación alternativa está dividida en dos partes, ¿no? Para personas jóvenes y adultas y la educación, lo que es permanente. Les decía, este subsistema es un tanto, es complejo porque está mezclado con el tema de educación especial. Entonces, personas jóvenes y adultas, dicen, es de carácter
técnico-humanístico también, la educación alternativa, está destinado a personas mayores de 15 años, ¿ya? En algún momento alguien decía, tiene 13 años y se ha aplazado harto tiempo, que vaya nomás ya a educación alternativa, no, no le van a recibir. La misma ley establece que es para mayores de 15 años. Entonces, va a ir a desarrollar los niveles de primaria y secundaria, obviamente bajo otro tipo de organización, ¿no? Pero el título que van a recibir es el mismo, les van a dar igual un título de bachiller, ¿ya? Y también dentro de la educación alternativa existe lo que es la formación técnica, ¿no? Lo que son los ETAs. Entonces, allí también va a poder recibir un grado técnico para su formación a nivel técnico medio. ¿Ya? Y la educación permanente, que también es parte de la educación alternativa, pero esta va más en función a las necesidades y expectativas de algunas organizaciones o comunidades. Pueden ser sindicatos, clubes de madres, organizaciones, que según sus necesidades, ya sean que requieren formación en salud o alguna capacitación especial, entonces este subsistema, mediante la Dirección Nacional de Educación de Adultos, va a ir a atender estas necesidades. ¿Ya? Entonces es importante también. Ahora, la educación especial se divide, va a atender tres tipos de niveles, ¿ya? Tres tipos de áreas. Se va a dividir en tres áreas. Eso también ha ingresado, colegas, ¿no? Uno, va a atender a las personas con discapacidad. Dos, va a atender a las personas con dificultades de aprendizaje. Y tres, a las personas con talento extraordinario. Y ahí va a tener sus modalidades de atención, indirecta o directa. ¿Ya? Ahora, dentro de estas áreas que mencionábamos, ¿no? Cuando decimos educación especial, creo directamente se nos viene a la mente el tema de personas con discapacidad, pero no simplemente abarca ello. Ya en las unidades educativas que nosotros tenemos de manera regular, digamos, ¿no? En educación regular, primaria, secundaria, inicial, tenemos estudiantes que tienen serias dificultades para poder comprender o serias dificultades para poder realizar actividades. Entonces, son personas con dificultades de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, este subsistema les puede brindar un tipo de atención a nuestros estudiantes. Recién nos estamos adentrando, ¿no? En este mundo de las adaptaciones curriculares. Han surgido incluso en la oferta académica de UNESCO, por ejemplo, he visto también ciclos sobre adaptaciones curriculares, donde ya un poquito nos diagraman todo esto, ¿no? Entonces es importante poder verlo. Ahora, el subsistema de educación superior de formación profesional, les decía, según la Constitución incluso, está abarcando lo siguiente, ¿no? Formación de maestros y maestras mediante las SFEMS, formación técnica tecnológica con los institutos técnicos tecnológicos y la formación artística con los institutos artísticos y la formación universitaria. Entonces, compone esos cuatro elementos, ¿ya? El subsistema de educación superior de formación profesional. Ahora, algo que también se remarca en el examen ha ingresado es la formación de los maestros. Ya, los maestros tienen la siguiente estructura de formación según la ley 070. Tienen un nivel de formación inicial, no me refiero al nivel inicial en familia comunitaria, ya, me refiero al nivel donde el maestro va a iniciar su formación, eso se refiere, o sea, las SFENS, es nuestro nivel de formación inicial. ¿Dónde se va a realizar? En las SFENS, es de carácter gratuito, ¿ya? Entonces el currículum en todas las SFENS va a ser único y la duración del tiempo de estudio va a ser 5 años y su grado académico va a ser de licenciatura. Luego, la 070 reconoce en este artículo 31 la formación posgradual y le da la tuición ahí a la universidad pedagógica, ¿no? Que ahora sí está como que haciéndose cargo, ¿no? Antes estaba Profocon, incluso, ¿no? Había otros mecanismos también para poder tener una formación posgradual, pero ahora tiene bastante tuición la universidad pedagógica. Y la formación continua, que es un derecho de todo maestro y también es un deber, ¿no? Esto ya participan aquí las federaciones, confederaciones, las agrupaciones. Nosotros también como Frente de Defensa estamos lanzando lo que es un taller virtual, ¿no? Donde nos podamos nosotros formar de manera continua. Ahora, la formación superior técnico-tecnológica va a tener sus niveles. Los institutos técnicos tecnológicos, ya sean fiscales o de convenio privados, van a tener
ofertas académicas, ¿ya? Uno a nivel capacitación, otro a nivel técnico medio, esto ya se hace post-bachillerato, y otro a nivel técnico superior, ¿no? Sus carreras van a variar, ¿no? La oferta académica de Instituto Técnico Tecnológico a otro Instituto Técnico Tecnológico va a variar, pero absolutamente todos estos institutos fiscales de convenio privados están autorizados para poder extender las respectivas certificación. ¿Ya? Entonces, existe esta formación que está garantizada, la formación técnica y tecnológica en la ley 070. La formación artística, lo propio, ya hay institutos de formación artística, institutos de música, el caso de Cochabamba, por ejemplo, tenemos, ¿no? Y en la Coronilla, un instituto de música, y también tenemos la Escuela de Bellas Artes, que es el instituto también artístico, que nos va a formar a las personas en artes plásticas, ¿no? En bellas artes, en realidad. También tienen hasta el técnico superior, capacitación, técnico medio y superior, ¿ya? Hay cursos cortitos también, ¿no? De corta duración. Ahora, la formación superior universitaria. Esto está enmarcado en el artículo 52, también está en concordancia con la Constitución Política del Estado. Tenemos lo que es el pregrado. El pregrado toma en cuenta lo que es técnico superior y licenciatura. Hasta ahí es pregrado. Los posgrados ya van a venir a partir de diplomado. Ojo, pregunta de examen ha sido eso. Los posgrados tomados en cuenta por la ley 070, según el artículo 52, son los siguientes: diplomado, especialidad, maestría, doctorado y postdoctorado. Ya esos son los reconocidos por la ley 070 en su artículo 52. De seguro en el exterior, ¿no? Hay otro tipo de grados más, hay otro tipo de posgrados, pero en Bolivia estos son los reconocidos según la ley, ¿no? Y entonces debemos basarnos en eso. Les recalco: diplomado, especialidad, maestría, doctorado y postdoctorado son tomados en cuenta por el artículo 52. Ahora, las universidades, esto también ha ingresado, ¿ya? Esto específicamente ha ingresado respecto a las universidades, haciendo referencia a las universidades de régimen especial, ya, porque las universidades públicas y autónomas ya sabemos que son, ¿no es cierto? Son fiscales, tienen su autonomía. Después hay universidades privadas que se autogestionan, universidades indígenas que están normadas o corresponden a línea de carácter lingüístico, ¿no es cierto? Hay la Universidad Quechua, por ejemplo, Casimiro Huanca en Cochabamba. En Santa Cruz funciona la Apiguapi Tumpa, que es Universidad Guaraní, y en La Paz funciona, creo que se llama Tupac Katari, la Universidad Aymara. Ya no recuerdo el nombre muy bien de La Paz, pero tienes también su Universidad Aymara, ¿no? Entonces, esas también funcionan según un régimen especial. Ahora, las universidades de régimen especial que se toman en cuenta son, pues, el tema de la formación policial, la universidad policial y la universidad militar. Ya cada uno tiene sus funciones, ¿no? La universidad policial de garantizar la seguridad interna del país, y la unidad militar de garantizar la seguridad y también defensa de la soberanía y el desarrollo integral del Estado. Esta última pregunta, referida a la policía y los militares, ha ingresado. Ya el artículo 55 es el que va a dar asidero a las universidades de régimen especial, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta eso. Ahora, nos va a hablar de la organización curricular, también la ley 070, es extenso la ley 070, ¿no? Y todo nos habla de educación, entonces hay que verlo con calma. El artículo 69 nos va a hablar del currículo regionalizado, el currículo diversificado y el currículo base, ¿ya? Entonces, estos tres currículos van confluyendo entre sí, ¿no? Son complementarios. Nosotros esperamos, por ejemplo, han salido este documento el 2022, ¿no? Los lineamientos curriculares desde el Ministerio de Educación, donde está allí inmerso todo lo referente a lo curricular, y ya después también han emitido el currículo regionalizado según cada nación, ¿no? En el caso de Cochabamba, nosotros utilizamos el currículo regionalizado de la región Quechua, ¿ya? Entonces, el artículo 69 es que nos habla de esta organización curricular. Ahora, hay niveles de administración, ¿no? Y la gestión también. Primero, mencionar que la administración y gestión de la educación en Bolivia es total responsabilidad del Estado plurinacional.
a nivel central siempre, ¿no? Entonces el Estado va a planificar, va a organizar y va a dirigir todo lo que se refiere a los recursos del sistema educativo con planificación social. Entonces, ¿esto cómo se va a realizar? De manera transparente, participativo, equitativo, con horizontalidad. ¿Ya? Esa es la línea que se va a dar. La estructura administrativa. Cada nivel, esto también ha entrado, mucho ojo en esto, en la estructura administrativa de gestión. A nivel central, ¿quién es nuestro nivel central? Son el Ministerio de Educación y los viceministerios y las entidades desconcentradas. Esta entidad desconcentrada, por ejemplo, está en el Instituto de Investigación del Ministerio de Educación y también el Observatorio de la Calidad Educativa, el OPSE. A nivel departamental vamos a tener lo que son las direcciones departamentales de educación, las direcciones distritales, las direcciones de núcleo y las direcciones de unidad educativa. Y a nivel autonómico se va a ver en 3 niveles, ya el gobierno departamental, que va a también gestionar educación, el gobierno municipal y también lo que es las autonomías indígenas originarios campesinos. En Cochabamba tenemos la experiencia de Racaipampa, por ejemplo, ¿no? Ese pueblo que tiene también un nivel autonómico, ¿no? Entonces, esta es la estructura administrativa de la gestión. Ahora, cada nivel autonómico tiene sus responsabilidades. Esto ha ingresado también, ¿no? El tema, por ejemplo, de infraestructura de las unidades educativas de nivel regular, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde atender? A la gobernación, decía ahí una respuesta. Y entonces, no, pues es un error, ¿no? No corresponde a la gobernación, corresponde a los municipios. Entonces, en el artículo 80 nos habla de las responsabilidades. Los gobiernos departamentales, las gobernaciones, nos dice, son responsables de dotar, financiar y garantizar servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento. ¿A quiénes? A los institutos técnicos tecnológicos en su jurisdicción. Es responsabilidad de las gobernaciones los tecnológicos y los institutos técnicos tecnológicos, ya, es responsabilidad de ellos. Pero de los municipios, de cada municipio, es atender a las unidades educativas y también a las direcciones distritales. Entonces, yo, por ejemplo, yo vengo de Sacaba, entonces la dirección distrital de Sacaba recibe equipamiento, financiamiento de lo que es el municipio. Mi unidad educativa de Sacaba también recibe del municipio. De la gobernación, nada, ¿no es cierto? Nada. ¿Por qué? Porque no es su competencia, su nivel autonómico no le alcanza allí. Y ahora, en los que son las autonomías indígenas originarios, va más a un tema de poder organizar de manera según su contexto, ¿no? Respondiendo de organizarse, respondiendo a su contexto, con relación a los planes, al currículo y ello, ¿no? Es un tema más de organización. Ahora, el diploma de bachiller es obligatorio de entrega inmediata, ya lo hemos mencionado según la Constitución. Va a haber certificación de competencias, también lo hemos indicado. Y la institución que se encarga de observar la educación es el OPSE, ¿no? El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. Ya, la participación social en el artículo 90 está garantizado. Nos indica de que los padres de familia tienen, ¿no?, tuición para poder organizarse y participar. Pero no solo nos habla de los papás, ¿no?, sino nos habla de cuáles van a ser las instancias para poder decidir de manera conjunta en temas educativos. Y la máxima instancia nos dice que es el Congreso Plurinacional de Educación. Ya, esto se debe realizar cada 5 años, pero no ha sido así. El año pasado recién se ha realizado después de mucho tiempo en la ciudad de Tarija, ¿no? No ha concluido de buena manera ese congreso, ¿no? No se conoce tampoco hasta ahora de manera pública las conclusiones de ese evento, ¿no? Ha quedado así. Pero la ley manda de que se pueda reunir este congreso cada 5 años. Ya, después está el Consejo Educativo Plurinacional, que evalúa el cumplimiento de las conclusiones de los congresos. El Consejos Educativos de Naciones Pueblos Indígenas Originarios. Después está los consejos educativos social comunitarios en todos sus niveles, ¿no? Departamental, regional, distrito y de unidad educativa también. Ahí están los padres de familia, ¿no?, reunidos. Y los consejos consultivos del Ministerio de Educación, que es una instancia donde se reúnen con los demás actores educativos. Entonces, estas son las instancias de participación social,
¿ya? ¿Quién lo manda? La ley 070, en su artículo número 90. Ahora, a ver, esta ley toma en cuenta la organización curricular, esta ley toma en cuenta la organización del sistema educativo plurinacional, esta ley nos habla de los bases, fines y objetivos de la educación en Bolivia, esta ley va a delimitar qué es la educación superior, esta ley va a delimitar cómo es la formación de los maestros, entonces todos esos aspectos hay que irlo tomando en cuenta, ¿ya? Yo les decía, ¿no? Un taller nos ayuda, sí, pero debemos partir también de poder ver estas normas de manera más puntual, ¿no? En impreso, yo les aconsejo, impriman, no puro PDF. Ya cansa la vista muchas veces, es mejor que se impriman y avancen con eso. Ahora, disposiciones transitorias, ¿no? Bueno, esto es de relleno, ¿no? Obviamente la ley 1565 va a morir con la promulgación de esta ley. Entonces, también en sus disposiciones finales nos dice que su implementación va a ser progresivo. O sea, el 2010 se ha promulgado, no ha sido de inmediato todo esto, ¿no? Ha tardado todavía, ¿ya? Y también va todavía a ratificar lo que es referido a nuestro reglamento del escalafón, el tema de la remuneración, del magisterio, todo ello ha sido respetado, ¿ya? Para tranquilidad de los colegas, esta ley 070 no ha vulnerado el reglamento del escalafón, más bien ha ido en consonancia, ¿no? De respetar la inamovilidad y respetar también el reconocimiento salarial que nosotros tenemos cada vez que ascendemos de categoría, como ahora, ¿no? Nos estamos preparando para un examen. Entonces, eso es lo que les puedo compartir, estimados colegas, respecto a lo que es nuestra ley 070. Es un tanto extenso, ¿no? Es un tanto extenso, pero es clave, pues, la ley 070. Gran parte, porque ¿qué nos dice la convocatoria? Nos dice normativa general, normativa específica, nos dice fundamentos del modelo educativo y su comunidad productivo, ¿no es cierto? Entonces, el modelo educativo entra. Entonces, gran parte del modelo educativo está, casi en su totalidad, está fundamentada por la ley 070. Entonces hay necesidad de poder estudiar la ley 070 para poder comprender el modelo también. ¿Ya? Entonces estamos ya a 9:37. Vamos a ir cerrando con una temática más. Es corta esta temática, pero también ha ganado fuerza en las últimas jornadas que hemos tenido de examen, ha ganado fuerza. Me refiero a los decretos bastante cuestionados, el 1302 y el decreto supremo 1320, ¿no? Estos decretos supremos bastante cuestionados. A ver, los voy a compartir pantalla, ¿ya? Esto es bastante corto, pero bastante importante también, ¿no? Me voy a intentar nuevamente mi propaganda compartir. No puedo, no me permite. Ya. Entonces, les iba diciendo, ¿no? Estos aspectos de la ley 070, la Constitución Política del Estado, son casi ya tradicionales, clásicos que van a entrar al examen. Es clásico que va a entrar al examen. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es adentrarnos en esto, ¿no? Es adentrarnos en esto para que podamos tener un buen resultado el día de nuestro examen. Obviamente, cada vez varía este tema de los exámenes también y un poco que muchas veces nos descoloca, ¿no? Ahora, les decía, el tema de la 1302-1320, ¿no? Son dos decretos supremos que han ido surgiendo como una respuesta a una realidad, ya una respuesta a una realidad. Lastimosamente, en algunos contextos se han dado situaciones pues de violencia ejercido por maestros hacia estudiantes. Y ello se ha tenido que normar de alguna manera, ¿no? Se ha tenido que normar para que se pueda controlar estos hechos de violencia.
Ahora sí les comparto, ya lo he encontrado. Aquí está. Ya está compartiendo. Entonces, en agosto del 2012 ha surgido estos dos decretos supremos. Ya primero, el 1 de agosto ha surgido el decreto supremo 1302 y una semana después ha salido el decreto supremo 1320, ya que ha ido a modificar un artículo nada más del 1302. Por eso se los estudia así juntos, casados, juntos se los estudia, porque el cuerpo del decreto 1302 en su totalidad va a ser modificado solo en un artículo por el 1320. Ya vamos a ver también ese tema de la modificación a qué hace referencia. A ver, el artículo 1 de este decreto supremo nos dice el objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de violencia que atenten contra la vida de integridad física, psicológica o sexual de niños y adolescentes en el ámbito educativo. Es decir, este decreto supremo es específicamente para el ámbito educativo. Obviamente, la violencia de este tipo, o sea, físico, psicológico, sexual, ocurre pues en todos los contextos, no solamente en el contexto educativo, pero ahora este decreto supremo que viene ya de más de 10 años atrás, ¿no? Del 2012, le han puesto un candado, pues específicamente a lo educativo. Bueno, puede ser productivo, ¿no? Hablando de la erradicación de la violencia, pero luego se pone polémico, ya vamos a ir revisando. El artículo 2 nos dice que cuando existe denuncia y seguimiento, acción penal, hay responsabilidades. ¿Y quiénes son responsables? Los directores departamentales de educación, Ministerio de Educación, tienen la obligación de denunciar estos actos de violencia hasta la conclusión de todo el proceso. Ahora, ¿quiénes son los denunciados? ¿No? Y el artículo 2 lo dice de manera textual, dice directores, docentes o administrativos del sistema educativo plurinacional. O sea, es bien específico este decreto supremo. Bueno, alguien dice el que nada debe, nada teme, ¿no es cierto? Perfecto, pero ya en su artículo 3 vamos a ver por qué se ha vuelto cuestionable este decreto supremo. El artículo 3 nos dice medidas de seguridad y protección. La o el director, docente o administrativo que fuere imputado formalmente por la comisión de delitos que atenten contra la vida, integridad física, psicológica y sexual de niños, niñas y adolescentes, estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes mientras dure el proceso. Es decir, el tema de agresión, por ejemplo, a ver, no hay donde perderse cuando hablamos de agresión sexual, ¿verdad? Ahí hay un tema concreto y también en el tema de integridad física, por ejemplo, bueno, ahí también es algo concreto. Pero el tema de la agresión psicológica, eso ya es un tema cuasi subjetivo y es complejo, ¿no? Entonces, aquí indica en este decreto supremo que los que tengan imputación formal directamente serán suspendidos sin goce de haberes, mientras dure el proceso. Es decir, todavía no se le ha procesado, todavía no tiene sentencia, pero ya está suspendido de sus funciones sin goce de haberes, ¿no? Entonces, este decreto supremo 1302 ha surgido con esa característica en su artículo número 3. Y en su siguiente parágrafo dice, ¿no? En caso de que fuere inocente, entonces será restituido, dicen sus funciones. Bueno, ya como que al final recién se va a subsanar, digamos, ¿no? Pero eso es lo polémico de este decreto supremo. Entonces, en tu artículo 4 nos habla de un plan para una educación sin violencia. Nos dice el Ministerio de Educación desarrollará como mecanismo de prevención, la intervención, un plan específico para enfrentar la violencia, maltrato y abuso. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Mediante la capacitación y difusión de estrategias de prevención, desarrollo de lineamientos curriculares en los contenidos para poder luchar contra la violencia, establecer lineamientos también para un sistema de seguimiento y monitoreo de los planes y promover la conformación de comités y promoción de la convivencia pacífica y armónica, que ahora tenemos, ¿no? Nuestra Comisión de Convivencia Pacífica y Armónica, tanto se sustenta en este decreto supremo.
Ya, y nos dice que el Ministerio de Educación en 120 días va a elaborar, ¿no?, una reglamentación. Entonces, hasta ayer el decreto 1302, pero en esa semana, del 1 de agosto hasta el 8 de agosto, ha habido reclamos, pues, de nuestros dirigentes. Ambas confederaciones urbanas y rurales han puesto en tela de juicio un decreto supremo que directamente sanciona sin el debido proceso, ¿no? Entonces se ha buscado modificar, y el decreto supremo 1320, que sale el 8 de agosto, va a ir a modificar solo un artículo. El artículo 3 del 1302 va a ser modificado. Nos dice medidas de protección. El director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y estudiantes será suspendido de sus funciones sin goce de haberes mientras dure el proceso penal correspondiente como medida de seguridad y protección del menor, ¿no? Entonces, la parte que hablaba de agresión psicológica y de agresión física ha sido suprimido y se ha mantenido el tema de la agresión y violencia sexual. Bueno, de alguna manera no vamos a decir suavizado, pero como que se ha adecuado esta normativa a que no sea tan rígida en poder sancionar todo lo que, las denuncias incluso, ¿no? Entonces, se va a modificar ello. Pero aún así, colegas, esta normativa ha ido generando una serie de malos entendidos, una serie de agresiones contra los maestros, ¿no? Denuncias de agresión sexual y de acoso y demás contra los maestros, directores, funcionarios y demás, ¿no? Y eso ha generado también debates hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es, colegas, es así corto, el 1302-1320. Quería explicarlo de esa manera porque algunos creen que son dos decretos supremos completamente diferenciados, ¿no? Pero en realidad son complementarios, son complementarios. El 1320 va a modificar el artículo 3 nada más del anterior, suprimiendo la violencia física y la violencia psicológica, ¿no? Pero después todo el espíritu del primer decreto supremo se va a quedar allí, ¿ya? Entonces es importante, ingresa, yo les aseguro, cada año ingresa el decreto supremo 1302-1320, está en la bibliografía. Y bueno, ¿no? Habíamos concluido. Y ahora sí, aquí tengo mi propaganda, ¿no? Me he dado modos para ponerla mi propaganda, ¿ya? Entonces, a ver, hemos revisado algunas normativas, ¿no? Nos va a servir bastante para poder, un punto de partida tal vez estudiar. Tenemos tiempo todavía para la aplicación del examen. Va a ser la segunda semana de julio, en realidad es sí, la segunda semana de julio en realidad el examen, o creo que la tercera. Entonces, hay tiempo todavía. Hay tiempo, ¿ya? Entonces, aquí les muestro mi propaganda, ¿no? Les decía, vamos a tener nosotros un taller presencial en la ciudad de Cochabamba, el sábado 28 de julio a las 8 a.m. Va a ser el taller sobre la elaboración de la propuesta transformadora. Muchos colegas todavía están en proceso, ¿no? Algunos ya han terminado, muchas felicidades a los que ya han concluido. Pero miren, tenemos tiempo hasta todavía. Perdón, aquí está mal la fecha, ¿no? Es 28 de junio, no es 28 de julio la propaganda, es 28 de junio. Junio es la propaganda, ¿ya? Tenemos hasta el 8 de julio todavía para subir, hasta el 6 de julio todavía tenés para subir la experiencia, la propuesta transformadora. Entonces podemos ir puliendo ciertas cosas todavía, podemos ir puliendo, ¿ya? El tema del formato APA 7 es sumamente importante. Recordemos, compañeros, el año pasado, por culpa de APA 7, muchos muchas propuestas han sido con nota muy baja, ¿ya? Entonces eso tomen en cuenta. Y el lunes 14 va a ser, la clave va a ser aquí el examen simulacro específico por subsistema, por especialidad. Ya no va a ser un examen simulacro de normativa nada más. No va a tener incluso normativa el examen simulacro, va a ser solo la bibliografía específica de su especialidad. Ya, y eso ayuda bastante. Ahora el costo por taller les decía 40 si es suelto y 70 si es en combo, ya. Y el lugar en el Cine Capitol, ¿no? Es un lugar cómodo, bastante acogedor para poder participar de este evento. Ya, entonces, estimados colegas, la jornada del día de hoy habríamos avanzado bastante para poder
Vamos a dejar de compartir. Ya, ahora sí, ya hemos dejado de compartir. Entonces, estimados colegas, el día de hoy me queda agradecer a nuestra compañera Maribel Vázquez, que nos ha acompañado también con una ponencia. Me queda también agradecer a nuestros compañeros que se han conectado de diferentes regiones, ¿no? De Ribera Alta han hecho llegar saludos. Un saludo grande a la compañera Ana Luisa Ramos, allá está Ribera Alta. A la Chiquitanía también, a nuestro compañero Adrián, le hacemos llegar un saludo grande, nos han mandado saludos también desde allá. Y a todos los colegas que nos estamos preparando para este examen. Ya lo decía la anterior jornada, el examen para los maestros es igual a salario. Y el salario en estos momentos es pues lo que necesitamos, todos estamos en un momento de crisis. Entonces, colegas, mucho ánimo, mucho esfuerzo, mucho empeño para poder aprobar este examen de ascenso. Yo les deseo lo mejor. Nos vemos la siguiente semana, nuevamente en nuestra siguiente jornada. Vamos a ver normativa específica, ya lo que se refiere al reglamento del escalafón, faltas y sanciones. Vamos a ver el currículo base, ¿no? La siguiente semana. Lo vamos a lanzar también la propaganda por esta misma página vamos a lanzar, ¿no? Entonces, estimados colegas, estén atentos y los que puedan acompañarnos el siguiente sábado en Cochabamba, bienvenidos. Bienvenidos también. El año pasado ha venido gente del interior a la presentación de su pasaje, les hemos hecho un descuento también ahí en la puerta del cine, ¿no? Nos han dicho, estamos viniendo de Oruro, les hemos hecho un descuento también. ¿No? Nosotros somos un frente que se autofinancia, ¿no? Entonces necesitamos de esas actividades también para hacer nuestra actividad sindical, pero sin perder la esencia. Es por eso que hacemos estos talleres virtuales completamente gratuitos para todos, estimados colegas. Entonces, muchas gracias por haberse conectado, que tengan una excelente noche y estamos siempre nosotros para poder responder cualquier duda también ahí en el chat, ¿sí? Muchas gracias y buenas noches.